Fue materia de discusión ayer por la tarde, viene hoy día también en todos los titulares de los diarios, ¿no?, los resultados de la encuesta socioeconómica 2017, la CACEN, donde se atribuye a la situación del país, ¿no?, en los últimos años, el estancamiento de la reducción de la pobreza y un deterioro además del mercado laboral. Exactamente. Además, por primera vez en la historia de esta medición, la calidad de vida de los chilenos también se estanca. Los parlamentarios de Chile Vamos han responsabilizado, por supuesto, a la administración anterior, pero queremos hablar en profundidad de este tema con alguien que trabaja precisamente para sacar a los más pobres de esta situación tan indigna. Paulo Eguenau, director social del Hogar de Cristo, nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, Paulo. Hola, ¿qué tal, Pablo? Pablo, bueno, primero tu diagnóstico, al mirar un poquito los resultados del estudio, que hablan de una reducción de la pobreza en materia de ingreso, pero se estanca la reducción de la pobreza multidimensional y hay también elementos de la distribución de ingresos que no son nada de buenos. A ver, como todos los temas complejos, aquí hay varias miradas. En primer lugar, efectivamente, hay que celebrar una disminución de un 3,1%. Que duda cabe, es importante. Viene una tendencia desde hace ya algunos años y eso significa que 200.000 personas salen de la pobreza extrema, unas 500.000 de la pobreza, y eso es algo que es importante sin duda alguna. Sin embargo, Chile hace ya algunos años tomó la decisión de manera un poquito tardía, porque la sociedad civil veníamos presionando desde hace ya muchos años antes de que la mirada exclusiva de la pobreza desde la perspectiva de los ingresos era reduccionista, insuficiente, no daba cuenta de la realidad de la pobreza cotidiana en una serie de ámbitos que son tan graves como el no disponer de recursos económicos para poder hacer frente a las demandas de la vida. Y ahí se abre el país a esto de la multidimensionalidad de la pobreza. ¿Qué es la pobreza multidimensional? La pobreza multidimensional básicamente lo que hace es medir la calidad de determinadas estructuras fundamentales para la vida, como salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad, entorno y redes. O sea, se hace la pregunta de decir, a ver, las personas ganan tanta plata, sin embargo, y eso a lo mejor ganan 20, 30, 40 mil pesos por sobre la línea de corte de la pobreza, sin embargo... ¿Es suficiente? Exactamente, a ver, hay otros elementos, más allá de lo económico, que están siendo vulnerados, son de mala calidad, son tensos, inestables, poco oportunos, como por ejemplo, si tú vives un poquito por sobre la pobreza y te doy 100.000 pesos más, eso te saca absolutamente del rango de pobreza. Sin embargo, te coloco en un entorno de vivienda precario, carenciado, con dificultades, una atención difícil con el tema de salud, educación inestable, conflictuada para tus hijos, en fin, voy a dejarte en una situación tan precaria, tan inestable, emocionalmente tan dañina, como si vivieras en pobreza extrema. Por eso se cuestionaba tanto en administraciones anteriores la entrega de bonos, por ejemplo, que no son políticas puntuales que ayudan a salir de esta pobreza multidimensional, que probablemente, lo hemos conversado en otras oportunidades, Pablo, también, gente que nace en esas condiciones muere también en esas condiciones. Nacer, crecer, envejecer y morir en pobreza es dañino, daña la vida, y esto no es una retórica publicitaria. La evidencia dice, mira, el otro día conversamos sobre el tema de adulto mayor puntualmente. Correcto. Y veíamos el tema de la dependencia. Si tú comparas el 10% más pobre, tiene alrededor de un 29% de dependencia funcional. Si compara el 10% más rico, tiene un 9%. O sea, tenemos un 20% de daño de dependencia funcional en la vida por el hecho de haber nacido, crecido y desarrollado en pobreza. Bueno, lo mismo pasa acá. Peor alimentación, mal acceso a la salud, viviendas precarias. Marca la vida de una persona. Marca la vida, en educación. Ahora, no sabemos los datos sobre educación. Había una promesa específicamente del gobierno de Michelle Bachelet de combatir parte de eso, ¿no? Y las políticas públicas, la reforma y las transferencias monetarias apuntaban a mejorar no solamente el ingreso, sino que también el entorno, ¿no?, de los grupos más vulnerables, y eso al parecer no se cumplió. ¿Tú tienes ese diagnóstico? ¿Tú crees que el gobierno de Michelle Bachelet se equivocó a la luz de los resultados? ¿Y qué debería tener además una política pública que apunte a mejorar la multidimensionalidad de los grupos sociales? Bueno, efectivamente, como decíamos acá, hubo una disminución de la pobreza por ingreso, no hubo una disminución de la multidimensionalidad, solamente un 0,2%, que no es estadísticamente significativo, y los indicadores de desigualdad se mantienen relativamente estables. Eso es una mala noticia. ¿Qué es lo que ha pasado? El diagnóstico que tenemos nosotros en el Hogar de Cristo desde hace ya muchos años es que la pobreza no ha sido tema de relevancia política en mucho tiempo. La pobreza no ha sido tema. El debate y lo que ustedes han estado informando permanentemente son las tensiones
que generan los grupos que tienen el potencial de organizarse, de convocarse con el propósito de levantar una agenda respecto de sus particulares necesidades, y eso está muy bien y es legítimo. Aquí tiene que haber una acción proactiva de parte del Estado ante el silencio de los excluidos. Cuando tú miras el tema de los adultos mayores, de acuerdo a la última que no tenemos el dato específico, va a salir en los próximos días, respecto de 74.000 niños fuera del sistema escolar, para los cuales no solo no se hizo nada, José Antonio, sino que se disminuyó el presupuesto, la glosa presupuestaria de educación para la reinserción educativa en los últimos 4 años. En pleno momento de discusión en Chile de la importancia de la validez de la educación gratuita, de calidad, porque es el vehículo más importante de ascenso social, a los más pobres que no se organizan, que no marchan, que no están, que no convocan, que no tienen las capacidades para hacer eso, ¿cierto? Nos olvidamos de ellos. Los adultos mayores pasa el mismo tema. Pasa exactamente lo mismo, estoy de acuerdo. Personas en situación de calle, pasa el mismo tema. Exactamente. Entonces necesitamos políticas focalizadas específicamente en aquellos sectores que no los vamos a escuchar, a menos que los veamos a través de las tragedias, de los daños, de la muerte, de la enfermedad, de los inviernos. Del vidrio en nuestro auto. Claro. O del vidrio. ¿Es suficiente una política pública? ¿Somos conscientes los chilenos, nosotros, de esta pobreza multidimensional, de esta pobreza que está marginada, que muchas veces no se ve, que vive en la periferia de la capital? Nosotros creemos que no. Y por eso es tan importante hacer hincapié en esto. Nosotros estamos convencidos de que este es un tema que no lo resuelve el gobierno de turno. Esto no es una cuenta que se le pasa a un determinado ministerio. Creo que son varios ministerios los que están involucrados, no solamente un ministerio. Y en segundo lugar, los responsables son ustedes, los medios, somos nosotros, la sociedad civil. Y finalmente, como decía el padre Hurtado, aquí se requiere un cambio de conciencia. Si este es un fenómeno colectivo de país, si nosotros no somos capaces de verdad de exigir, demandar, esperar un país más justo y solidario, que la pobreza nos duela, nos moleste, nos enfurezca, que tengamos conciencia de mirar alrededor y decir, mira, esta es una realidad que tenemos que cambiar, y no esperemos a tener la tragedia que nos pasó con Sename para que nos carguemos de vergüenza y digamos, ¿cómo es posible que Chile, con un PIB de $23.000 per cápita, país OCDE... O sea, vergüenza que todavía cargamos, porque es un... Que todavía cargamos, pero eso es negligencia, y eso es negligencia colectiva. Pablo, y, bueno, respecto de estos temas, yo creo que por ahí también tiene que haber una reflexión muy profunda. Si como país nos organizamos en eso y ponemos primero en la lista los temas de pobreza más extrema, que muchas veces pasan desapercibidos, y hacemos la presión política, mandamos un mensaje inequívoco, los gobiernos lo que van a hacer es focalizarse respecto de eso. Tú tocaste el tema de la educación y bueno, la defensa del gobierno anterior, conversando con sus exministros, ¿no? Es que las políticas de educación y sus resultados se ven a largo plazo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Crees que efectivamente la gratuidad y el acceso con el cual hoy día se cuenta va a mejorar esta situación a un largo plazo? Como tú decías, ¿es el vehículo para alcanzar un objetivo mayor y tenemos que esperar un poquito más, o no es suficiente tampoco? A ver, las políticas respecto de la población que es foco del hogar de Cristo, que son los niños y niñas que son excluidos del sistema escolar, que no son de sectores, que están fuera, ¿cierto?, por una serie de razones que ya hemos visto a partir de estos temas, se requieren de políticas específicas para ellos, cosa que no se ha hecho y no se ha pensado hasta el minuto. Esperemos que así sea. Sin duda que el tema de la gratuidad, y no solamente de la gratuidad, sino que todos los sistemas que apunten hacia la calidad de la educación son fundamentales y van a generar un cambio significativo. Cuando yo entré a la universidad, el porcentaje de jóvenes que entraban a la universidad era el 5% en Chile. Era poquísimo respecto a lo que tenemos hoy día, que está cercano al 50%. Yo creo que la democratización de estos servicios, entenderlos como un derecho humano que tienen que ser cumplidos, consagrados para todos, particularmente aquellos que menos posibilidades tienen. La pobreza demanda de nosotros un trato privilegiado. Son sujetos privilegiados de derecho, porque tienen menos de lo que hemos tenido nosotros en términos de oportunidad. Y las políticas, evidentemente, tienen que apuntar hacia la autonomía. Sí. Lo que cualquier persona busca es ser autónomo en su vida, es ganar sus recursos, buen sueldo, trabajos justos, en buenas condiciones laborales, pero al final las competencias para poder acceder a ese mundo. Correcto. Es lo que un país moderno tiene que hacer. Hay variables económicas que son irrefutables y tienen que ver con el crecimiento económico. Sin duda, que es la aridez absoluta extrapolada, digamos, con la humanidad que necesitan hoy día los pobres, como tú muy bien lo señalas. Pero hay variables económicas. El crecimiento económico en los últimos años ha sido muy pobre, muy reducido, y eso se traduce básicamente en malos empleos o pocos empleos. ¿Es efectivamente el trabajo, la educación,
la manera de salir de la pobreza hoy día? Sin duda alguna, y eso lo muestran las estadísticas a nivel internacional en todas partes. Sin embargo, el crecimiento no necesariamente va a mejorar estos otros indicadores si es que tú no tienes una ética empresarial, una ética de las instituciones y las personas que brindan trabajo y oportunidades para que la riqueza se comparta de manera no mucho es más crecimiento equitativa. por crecimiento, dices tú. No es crecimiento, es un crecimiento con una ética, que es la que también en muchos aspectos en nuestro país nos hace mucha falta. Falla. De una genuina preocupación porque el crecimiento y el desarrollo llegue a todas partes, particularmente a aquellos que lo están pasando más mal en la vida. Y eso se hace Y esa es la mejorando reforma de la los sueldos, conciencia finalmente. con empresarios más conscientes, más conectados. Pero que duda cabe. Pero que duda cabe, Diría, absolutamente. ¿eso falla? Si tú miras, Cata, mira el índice 1010 de la CACEN. Nos muestra que el 10% más pobre de los chilenos gana 39 veces menos Que el más rico. que el más rico. Y el índice Gini, ¿cierto? Nos muestra que respecto de la desigualdad, seguimos siendo un país que está encaminado hacia la desigualdad. Todavía no. Estas dos líneas se mantienen paralelas y un poquito distanciadas. El se ha Gini mantenido invariable. Invariable Uno lo las últimas mira, décadas. 0,5, 0,5, 0,5. Tuvo una variación de 0,493 que básicamente es lo mismo. Que es marginal. 0,5 es Marginal, marginal. dentro del marginal. Mientras más nos acercamos a cero, más nos acercamos a la igualdad. Dice el índice que se mide. Bueno, mide a nivel los economistas internacional. dicen que si tú no logras un Gini cercano a por lo menos 0,4, estas líneas se mantienen así. El 0,4 ya de alguna forma implica que en el futuro tú vas apuntando hacia un país con mayores En ese niveles de punto, equidad y para ir cerrando, leía reacciones políticas diversas y una de las más, debatibles son una opinión del senador Jaime Quintana, que él decía: la desigualdad con políticas sectoriales o con reformas menores no se va a modificar. Necesitamos efectivamente una retroexcavadora, y ahí vuelve a sacar su concepto, retroexcavadora del modelo. Es la única manera de poder modificar sustantivamente la desigualdad, cambiar los pilares y las estructuras generales del modelo neoliberal, básicamente. ¿Tú crees que es así, efectivamente, o se puede combatir la desigualdad dentro de las reglas del juego que hoy día estamos en materia económica? Mira, yo creo que tanto muchos de los pensamientos de izquierda como de derecha tienen razones. Y lo que tenemos que tener como país es la capacidad de mirar objetivamente, más allá de las militancias y de las camisetas, ¿no? Qué es lo que la evidencia nos dice que le hace bien al país y a las personas. Y por lo tanto crecimiento económico, pero qué duda cabe. Sin embargo, y ahí nos vamos al otro lado, si ese crecimiento económico no se hace con una ética social distinta, la verdad es que lo que va a hacer es generar mayor desigualdad y enriquecimiento mayor respecto de aquellos que han detentado el poder toda la vida. Si esa gente hace una reflexión respecto de lo que al país le conviene, la desigualdad y la pobreza generan malestar social. Exacto. Y el malestar social hay un se costo expresa asociado. en términos de conflicto para todos nosotros. No, toda la razón. Y lo que buscamos es una convivencia pacífica, cercana, hermanable, y eso pasa, insisto, por una ética, que era lo que decía el padre Hurtado, la reforma de las conciencias. Aquí tiene que haber una actitud de desprendimiento, de una sensación de dolor por el que sufre y el que tiene claro. De dificultades graves. retribución. Lo que pasa es que va a haber Y sobre todo de aquellos que no hablan y que, la que sociedad. no tienen la posibilidad de ser escuchados, que son los que están en la marginalidad del silencio y la exclusión social severa y más grave, que insisto, nos debiera dar vergüenza tener todavía 15.000 personas en situación de calle y no tener una política pública integrada. Y nos movemos, ¿cierto?, con en los inviernos para que la gente no se enferme y no se muera. El resto del año no hacemos prácticamente nada. No. Nuevamente ahí tenemos dificultades. Bien, pues Pablo, claro, hay una cuenta social ahí que se genera a partir de la desigualdad y que alguien va a tener que pagar en algún momento. O sea, nadie gana con esto, nadie gana. Nadie gana. Exacto, muchas gracias. Pablo Gracias a Quinao, usted. muchas gracias. Muy buenos días.